Nuestra lección 8C, atención pastoral, inicia con la primera pregunta. En las lecciones 8A y 8B estudiamos a vuelo de pájaro el primer viaje misionero a los Gálatas. En Gálatas 4, 8 al 10, Pablo recuerda esta visita y nos enseña nuevos e interesantes detalles sobre ella. Lea Gálatas 4, versículos 13 al 15. Y aquí es donde empiezo a pedir ayuda para quienes dispongan de su Biblia ahí a la mano para que nos ayuden a leer Gálatas 4, versículos 13 al 15. ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. Hasta que todos lleguemos. Ah, no, este es Efesios, perdón. O sea, si alguien lo encontró, estaba en Efesios. Gálatas 4, 13 al 15, no hay problema. Del 13 al 15. Aquí. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿qué nuevos detalles nos enseñan estos versículos sobre lo que sucedió durante la visita de Pablo a Galacia? Pablo tuvo una enfermedad y por eso se tuvo que quedar más tiempo allí, y ahí fue donde hizo su primera prédica con ellos. Ajá. Qué interesante. Simplemente a mí se me presentó ahí una contradicción, porque ¿Cuál? yo dije, bueno, evidentemente por todo lo que vi está ciego, y cuando él estuvo ciego fue en Damasco, y ahí mismo recuperó la vista, entonces se me complicó un poco la cosa. A medida que fui leyendo, bueno, me quedé. Sí, Yo pero también puse que ellos querían volver a su rudimiento, a las costumbres antiguas, a su esclavitud antigua. ¿Eso no Correcto. pasó? ¿Sí? ¿cómo dices, Angélica? Sí. Que ellos querían volver a los rudimientos de la esclavitud, adorando a otros dioses. Ajá. Y sometiéndose a la ley, ¿no? Claro, Volviendo sometiendo. otra vez a la figura de la ley, por lo cual el apóstol Pablo hace una disertación bastante amplia de lo que significa la libertad en Cristo. Pero la certeza de lo que nosotros entendemos como ceguera es el hecho de que él hable de pedir prestados ojos, es decir, que hasta algunos se habrían sacado los ojos para entregárselos a él. Pero lo podemos ver comparativamente como una afección tan radical como la del momento en el que conoció al Señor y quedó ciego, o esto puede ser una disminución de su capacidad visual. No lo sé, Porque, pudo haber sido una disminución, pero también quizás es como utilizar el lenguaje para hacernos entender un poco su objetivo, ¿no? Pero Entonces, Yo lo hay, entendí, yo la vi mamá, hay otra parte de la Biblia ahí del Nuevo Testamento donde él habla, donde escribe con letra grande o algo así. sí, Eso sí. también puede decir mucho acerca sobre el problema que él tenía de salud. Posiblemente sea de lo de los ojos, el no poder ver. Aunque también habla otra parte donde habla sobre algo que él tiene, pero no se especifica qué es. No recuerdo, pues es cuando le dice, bástate de mi gracia. Así. el aguijón en la carne. Exacto. pastor, Sí, pero yo también entiendo que él les quiso decir eso porque al principio, cuando él recién les habló, ellos lo amaban tanto, 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 que eran capaces de sacarse los ojos, o sea, porque lo querían mucho, como que era un gran referente. Y ahora ellos estaban volviendo a lo que les enseñaban los judíos incrédulos. Entonces, también colocó esa analogía en el sentido de que ustedes hubieran sacado sus ojos, porque yo no los tengo tan bien, a eso, porque tanto que me amaban. También se está refiriendo de esa manera también, claro, ¿o no? Lo que nosotros, sí es cierto es que hay una enfermedad, y tuvo una Sí, enfermedad, pero no está claro realmente qué enfermedad tenía. sí, No, a los Pablo tenía una ojitos son, afección. Pablo tenía una una afección afección a los ojos. a los ojos, sí, yo también pienso eso. sí, lo que Eso estoy, dicen los estudiosos.
lo que estoy haciendo es de pronto un poco de espacio para el diálogo, para que pensemos, porque Eloísa estaba planteando una situación y es comparativamente con el momento en el que fue llamado por el Señor cuando cayó de la cabalgadura, ¿podríamos pensar en que retrocedió otra vez o esto es algo diferente? Como que, bueno, la sanidad de Ananías cuando viene y le pone las manos en sus ojos y caen como escamas, ¿será que esto volvió otra vez a esa misma clase de ceguera o esto puede ser una afección diferente? Exacto, yo creo que es No, una afección diferente. O sea, Pablo tenía una afección diferente porque él sin duda alguna dice en alguna parte de que Dios lo puede sanar, pero le dice que se basta su gracia, porque así él siempre iba a depender de Dios. Pues acuérdense de que Pablo era seco y era súper capo en muchas cosas. Entonces, el aguijón de la carne es el problema que tenía en los ojos. Que la debilidad se iba a fortalecer, le decía. Mm. Ujú. ¿Y esto cómo lo entendemos nosotros a la luz de algunas declaraciones muy contemporáneas, es decir, muy como tal vez de muy pocos años en este contexto de pronto histórico en el que nos encontramos? Estoy diciendo contemporáneo y normalmente eso significa como de este tiempo, ¿cierto? Y creo que en los últimos años sobre todo se han encontrado algunas doctrinas que hablan de la imposibilidad de ver a un hijo de Dios enfermo. ¿Han escuchado algo como eso? Sí, ¿Perdón, de qué? De que sí. los hijos de Dios no se enferman. O O que los quiz- hijos de Dios no pueden ser pobres, porque Dios, pues sí me entiende, eso es de la o- abundancia y de todo esto. Y ahí entraría lo de la enfermedad y la riqueza. y también dicen que también se escuchan de algunos pastores que de lugares así rurales que también una persona por su pecado se enfermó o tiene cáncer porque hizo un acto malo, no sé, pero también atribuyen la enfermedad al pecado. pero es que yo creo que cuando podemos hablar ahí que los hijos de Dios no se enferman o que no pueden ser pobres es porque no pueden ser pobres de espíritu, porque están llenos del Señor, porque están sanos desde el punto de vista espiritual, no necesariamente la parte física, no es la carne. Sí, pero Y creo no, que pero es sí, una nueva doctrina que Ah, existe ya como tal. lo que Yorlai está haciendo mención es a una doctrina o una enseñanza que se ha difundido en algunas iglesias que dicen que un cristiano no puede ser pobre, no puede tener ausencia o carencia de dinero. wow. Sí, Exacto, pero pero esa es la doctrina pero esa es la doctrina de la prosperidad, pues, pastor. Por eso está hablando Yorlai, que eso existe. sí, Sí, Yorlais existe. amplió un poco el concepto que yo estaba presentándoles a ustedes de doctrinas o creencias contemporáneas que hacen de alguna manera un contrasentido a lo que encontramos en una declaración como esta del apóstol Pablo, ¿cierto? Donde él dice, pues, inevitablemente estuve enfermo porque esta es como la situación real, pero sin embargo yo cumplí un propósito. Voy a volver a leer Gálatas 4, donde dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me menospreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces, imagínense, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que fue por causa de esa misma enfermedad que el Evangelio les fue predicado allá a los Gálatas. Y esa enfermedad, en vez de causar un menosprecio o un desprecio, lo que le significó fue una disposición de aquellos que lo escuchaban. Algo que puede ser realmente contrario a algunas de esas enseñanzas que han tomado fuerza en la iglesia en los últimos años. Un enfermo puede ser alguien más bien rechazado o menospreciado. Y yo les traigo un tema también para reflexión. ¿Creen ustedes que ha tomado también un poco de fuerza en algunos contextos el menosprecio por el enfermo de COVID, por el infectado,
porque muchas veces es visto como alguien que no se cuidó, como alguien que fue desobediente y como alguien que se buscó esa infección. Sí, Sí, sí. Y también como un riesgo de contaminación, y entonces también lo rechazan. pero no solamente a los enfermos, pastor, porque por ejemplo yo misma he sido discriminada porque mis hijos son médicos y poco menos que nosotros tenemos una lepra. Entonces eso ha sido muy triste, porque nos han discriminado de una manera terrible. Ha sido demasiado triste para mí. Y que yo creo que no solamente porque uno tiene COVID, sino que porque yo Tienes como, contactos estrechos con los enfermos. claro, con mis hijos, entonces soy peligrosa. Entonces eso a mí me ha dolido mucho porque basta solamente no acercarse, incluso más aún, mi nietecita que venía al condominio, se arrancaban todos los niños de ella, así como si tuviera una lepra. Fueron como 3 meses muy tristes para mí porque yo lloraba, porque decía, ¿cómo los papás pueden hacer algo así? Porque por último pueden quedarse calladitos, esconderse. Sí, eso me mató demasiado, pero ahora gracias a Dios ya estoy bien, ya, ahora lo entiendo, pero ya se me pasó ya. Ya, por eso es Pero importante hacer una reflexión basada en el principio general que fue, digamos, el ejemplo de vida del apóstol Pablo y transponerlo a nuestro tiempo y darnos sí, cuenta que, mira, lo que está diciendo Pablo es que a causa de su enfermedad debía ser por lo que era el contexto cultural rechazado. Y mira que no es tan nuevo. O sea, sí, la percepción de Pablo es que al contrario de lo que se esperaba, esta gente lo aceptó, lo recibió de una muy buena manera, como si fuera un ángel, como si fuera Cristo Jesús. Pero eso lo remarca porque lo normal era que lo rechazaran. sí, Así que exactamente. hoy podemos aprender de todo esto. Primero, para como iglesias ser siempre acogedores, para entender que el Señor puede mucho más con el amor que Él nos profesa, con el amor que nos ha dado, que cualquier infección, que cualquier problema físico, que cualquier enfermedad. Podemos nosotros realmente hacer parte de un cambio en lo que es la cultura, el contexto cultural en el que nos encontramos y más bien aportar desde nuestra fe para que podamos ver un ambiente mucho más realmente nosotros diríamos impactado por el poder del Evangelio. Porque eso que dice María Angélica se ha percibido, es triste que lo hayas tenido que vivir tú y toda tu familia, pero pues lamentablemente no son los únicos, Sí. sino Sí, que hay hay. gente que lo han echado de los blogs, de los departamentos, no los han dejado entrar a los departamentos algunos médicos. Imagínate la Sí, ignorancia tan terrible. Entonces, sí, aprendamos también de todo esto, ¿cierto? De lo que a veces puede ser para las culturas o para el contexto en el que nos encontramos una razón de menosprecio. Para nosotros en Cristo no hay tal, no hay razón para menospreciar o para apartar a alguien, sino más bien, como decía la última imagen de la prédica del domingo, para amarlos, para llevarlos a Cristo. ¿Puedo dar una opinión? Claro que sí. Acerca de, con referente, que hay mucha enseñanza en la Escritura que nos dejan claro cuánto cuesta seguir a Cristo. La enfermedad, como decía una hermana, hoy en día muchos cristianos dicen se puede enfermar una persona, un hijo de Dios se puede enfermar, incluso más todavía, un hijo de Dios no puede ni siquiera dónde vivir. Porque miren, Lucas capítulo 9, versículo 57 dice, yendo uno de ellos les dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Nosotros vemos una respuesta clarísima del Señor Jesucristo que cuánto cuesta, y los cristianos muchas veces confundimos prosperidad material, prosperidad física con la prosperidad espiritual. El Señor Jesucristo en los días de hoy, si lo transpoláramos a los días de hoy, el Señor Jesucristo sería un indigente, porque ahí el Señor Jesucristo le responde, las zorras del desierto tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
El Señor no tenía ni dónde vivir. Siendo el Señor de todo, no tenía dónde vivir. Cuanto más a nosotros, que en referente a una enfermedad, a una circunstancia, a un dolor, nosotros no podemos pasar. Claro que podemos pasar. Muchos hermanos han muerto con cáncer terminales fuertísimos. Muchos hermanos tienen un montón de dificultades. ¿Para qué nombrar más dificultades? Pero el Señor es Señor de todas esas cosas. Va más allá de todas esas cosas. Porque nuestro Señor, nuestro Salvador, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Entonces nosotros tenemos que profundizar siempre. Y es más, Pablo dice que tener por sumo gozo cuando dicen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia de su obra completa para que estéis perfectos y cabales. Nosotros hoy en día estamos bombardeados por evangelios falsos, miseria de cosas de prosperidad y basura que están rodeando a pseudos cristianos, andar danzando en cosas que no corresponden, porque el evangelio del Señor Jesucristo es otro evangelio. Primero es un evangelio que salva el alma, no salva el cuerpo. Muchos hermanos, lo digo en particular, yo prefiero que mis hijos sean salvados del alma, que vayan al cielo, que partan a la eternidad, pero salvados del alma, no que vivan una vida próspera acá en la tierra y puedan irse al infierno. Entonces, el Señor Jesucristo nos vino a sanar, el Señor Jesucristo vino a salvar. Y esa es la diferencia del verdadero Hijo de Dios, del verdadero Evangelio. Gracias, Pastor, disculpe. No, a ti, gracias, Gracias. Marcos. Gracias. Aporta para lo que estamos pensando y es importante hacer esa reflexión porque, como les decía, no es tampoco tan nuevo. Ya tiene sus años esta teoría de que una persona que se enferma tiene que ser porque hizo algo malo o tiene que ser porque está siendo castigado. Pero lo que vemos es que en ocasiones el Señor cumple sus propósitos de formas que ni siquiera nosotros vamos a llegar a entender. El apóstol Pablo alcanzó a entender, dijo, fue por causa de esta enfermedad que yo les prediqué el Evangelio. Así lo pone, dice, a causa de esta enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Entonces, hubo un propósito, más allá de lo que le molestó, más allá de lo que tuvo que sufrir, él cumplió un propósito a través de esta enfermedad. El Señor permitió que llegara la palabra a los Gálatas. Así que atentos a los planes y propósitos del Señor que muchas veces nos sorprenden y que no son como nosotros los pensamos. Claramente nos aclaró el Señor en Isaías que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Nuestros caminos no son sus caminos. Nosotros lo queremos ver a veces de una manera, pero esa también puede haber sido una gran oportunidad que el Señor les permitió a ustedes, María Angélica, como familia, también de reflexionar en el amor de Dios reflejado a través de su cuidado, su protección, porque pues, ¿quién más expuesto a cualquier cantidad de virus, bacterias y afecciones como las personas que están trabajando en el contexto de los servicios médicos, ¿cierto? Pero ahí también vemos el Señor cuidando y protegiendo la vida de tus hijos, de Alfredo, de Connie, de Paulina. y Paulina, que también estaba no solamente afectada por sus rodillas, sino también con bajas defensas por todo lo que implica su falta de no sueño. dormir. Imagínate, la falta de sueño afecta también mucho, pero el Señor les ha protegido. Entonces también es una oportunidad de ver la gloria de Dios manifestada en tu familia, ¿cierto? Sí. Sí. Amén. Pastor, yo lo escucho muy bajito. Voy a hacer lo que normalmente hago cada semana y es que le subo un poco más al micrófono. Ya, ¿mejoró ahí? Sí, totalmente. Ya, entonces se hace, no hay problema. Listo. Entonces avancemos a la pregunta número 2. En Gálatas 4:13 Pablo dice, vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Probablemente se refiere a que debido a esta enfermedad se quedó más tiempo de lo planeado en Antioquía de Pisidia, predicando el evangelio a pesar de su debilidad. Según Hechos 13:49, ¿qué otra evidencia tenemos de que Pablo se quedó en Antioquía de Pisidia mucho tiempo?
¿Qué dice Vamos a ver. Hechos 13:49, por favor? Se difundió Que la palabra se difundía por todas partes, me parece que eso dice. por toda la provincia, ¿no? Por toda la provincia, eso, por toda la provincia de Galacia. Hechos 13:14. Dice, y así exactamente como lo planteaste. Y la palabra se difundía por toda la provincia. Aquí Este es, dice, y la palabra sí, este es un momento para aclarar lo que a veces causa confusión, que ya lo hemos mencionado, pero que es importante seguirlo diciendo. Galacia no era una ciudad, Era una provincia. Galacia era una provincia. Era una provincia. A diferencia de las otras cartas que fueron enviadas a Filipos, a Colosas, a Corinto, ciudades específicas ubicadas en el mapa como un punto geográfico específico, Galacia era una provincia, así que el proceso para la predicación del evangelio pues tomaba mucho más tiempo que solo estar en una ciudad, ¿cierto? Aunque igual una ciudad pues tendría también su tiempo de dedicación a la predicación de la palabra, pero si pensamos en provincia, pues por eso podemos dar fe de que el apóstol Pablo Estuvo mucho más tiempo. estuvo mucho más tiempo porque no se refería solamente a un pueblo, ¿verdad? Sino Claro. toda una Antio- región. Antioquía de Pisidia pertenece a Galacia. Así es, A Galacia. a Galacia. A la región, claro, a toda la región. Listo. Si no hay preguntas con respecto a ello, pasamos al número 3. Listo. Algunos eruditos opinan que este pasaje de Gálatas 4 hace pensar que la enfermedad que sufría Pablo afectaba su vista. ¿Qué base tienen para creer esto según el pasaje leído? Por el versículo 15 que dice si dice, bueno, no me lo sé, pero que Si hubieras dice que podido, hubieras entregar, sacado vuestros ojos. hubieran entregado sus ojos a él, si Claro. hubiesen podido. Bastante anticipados a las épocas actuales, ¿cierto? Es impresionante la cantidad de órganos útiles que tenemos Trasplantes de nosotros órganos. que se pueden hacer dentro de un proceso bien cuidado, bien protegido, como parte de un trasplante, ¿no? Correcto. Avanzados para la época, decir que ellos se podrían haber sacado los ojos, cuando hoy sabemos que sí se pueden hacer trasplantes de Claro. córneas, impresionante, ¿no? Todo lo que ha avanzado la ciencia. Pero sonaba muy bonito y hacía parte también de esa realidad del amor entregado mutuamente tanto por el apóstol a sus discípulos como también de sus discípulos a él. Una demostración bien de mucho afecto entre ellos. Hijitos, le decía, hijitos. Palabras cariñosas y afectuosas, así es. Sigamos entonces con el número 4. Otros hallan más pruebas de esto en Gálatas 6:11. ¿Cuál sería esta evidencia? ¿Puede pensar en otra explicación? ¿Qué me dicen? En las letras grandes, pero la otra explicación que yo le puse era que era una forma de enfatizar también su mensaje a los Gálatas, de que la fe en Cristo Jesús es lo que realmente vale y no la circuncisión, o sea, como darle una énfasis. Sí, O sea, la letra grande puede estar relacionada con el problema visual de él, pero también yo lo veo que la otra explicación que le di fue esa, o sea, que él hizo énfasis con eso en el mensaje que él quería que los Gálatas tuviesen. énfasis, destacar, resaltar, Sí, ¿no? Lo que a correcto. veces se hace cuando se ponen las letras mayúsculas. Ujú. Sin sí, embargo, para dar énfasis, ¿para qué? para enfatizar algo, Sí, Correcto. para dar importancia. y sirve de paso para recordarnos que algunas reglas que van más allá de lo ortográfico y se convierten en reglas de uso o de costumbre, hacen pensar, por ejemplo, que el texteo que se utiliza en este momento a través de WhatsApp y Facebook y todas estas redes indican para algunas personas, digo yo, para algunas porque no todo el mundo tiene ese conocimiento, pero es una información que es bueno conocerla. Que cuando se utilizan las letras mayúsculas en un mensaje de texto, lo que se está no es resaltando, sino gritando. Así que a No medida, sabía.
Exactamente. Pero echa abajo toda mi ortografía, pues pastor. ¿Cómo? Porque a mí me echa abajo la ortografía porque a mí me gusta escribir bien, entonces después de un punto lo escribo con mayúscula. No, pero Yo, yo la varias veces he inicial, escrito con falta de ortografía. la inicial después de un punto sigue siendo mayúscula, pero para tenerlo presente, que es importante también porque ya es un uso de costumbre, ¿cierto? Aparentemente no hay unas reglas que sean conocidas o difundidas tan ampliamente, pero es bueno tener esto presente porque alguna persona a la que tú le escribes en letras mayúsculas puede sentirse que está recibiendo un mensaje casi ofensivo. Así que hay que tener cuidado porque amparado también con esta reflexión debemos nosotros pensar, si el apóstol Pablo tenía un problema visual y dice estoy escribiendo con letras grandes, está bien, puede ser una opción, pero también lo era el hacer un énfasis, el hacer resaltar algo. Pero hoy nosotros debemos tener cuidado porque al querer resaltar algo en un mensaje de texto y ponerlo en mayúsculas, él va a estar recibiendo el mensaje, ¿cierto? El receptor puede sentirse ofendido. Así que debemos tener cuidado con esas normas o reglas que hoy en día pues ya se van difundiendo y aunque yo de pronto no las conozca, pues es bueno irlas por lo menos comprendiendo un poco. Así que mira que María Angélica dijo que no tenía idea. No sabía eso, pastor, que las letras grandes significan gritos. No necesariamente, o sea, puede ser que uno a veces se equivoca y escribe una que otra letra mayúscula y no pasa mucho, pero algunas personas, como se difunden estas nuevas normas, ¿cierto? Pueden sentir que lo que estás escribiendo pues está acompañado de alguna emotividad. De por sí ya debemos entender que los textos no transmiten emotividad. Es difícil ponerle la emotividad a menos que alguien utilice signos de puntuación, por ejemplo, La admiración. la admiración o la pregunta. La Por mayoría de eso, las personas no lo utilizan, entonces es riesgoso cuando tú lees un mensaje de texto ponerle entonación. por eso nacieron los emojis, los monitos estos, para Sí, mostrar los sentimientos, porque para que no se... sí, pero también son a veces confusos porque Sí, el monito este que se cubre los ojos, ¿qué tiene? Vergüenza, es pillo, no te quiero ver, exactamente, puede tener varios contextos. muchas emociones, sí, Sí, Así pero las letras y el monito ayudan. ayudan, ayudan un poquito, sí. ayudan, El ayudan. contexto. Y eso es lo que debemos estar atentos, aprender también un poco de esa realidad de las letras grandes que a veces también pueden ser malentendidas en el receptor. ¿Ya? 5. El Nuevo Testamento nada nos cuenta acerca del aspecto físico de Pablo, pero un documento del siglo XI dice que tenía nariz aguileña, cejas frondosas y piernas arqueadas. Esto último pudo ser causado por las terribles torturas que sufrió por su fe en Cristo, que es parte del relato que encontramos en el 2 de Segunda Corintios de 11, Corintios. 23 al 25. Incluso pudo haber recibido los 39 azotes de los judíos durante sus 10 años de espera en Tarso. Así que bien pudo haber sido bastante feo físicamente, aunque eso no le habría importado mucho. Según 2 de Corintios 4:7, ¿cuál fue el secreto del poder de Pablo? Bueno, segundo de Corintios dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No, de Esto los es santos. análogo a lo de perfume bueno en frasco chiquito. O sea, básicamente es Dios, es el poder de Dios el que se va a reflejar y El no que él Espíritu fuera Santo. atractivo o no. Ujú. Fue su palabra la que habló a través de él. Así es. Como está diciendo Marco, es la presencia del Espíritu Santo. A veces nos preocupamos por tener la mejor ropa, por tener la mejor cara,
Y en eso pues ha avanzado también mucho la ciencia, con muchos aditamentos, cirugías plásticas, cremas, implantes, pero sigue siendo todavía el mejor maquillaje, la alegría del corazón, ¿verdad? De todas las ramas, estamos tan preocupadas de eso. No te espantes, Angélica, esto ha tomado muchísima fuerza en los últimos años también en los varones. Sí. Sí, también. Algunos son Sí, he fanáticos visto- del Botox, por ejemplo. Sí, sí. He visto muchos varones en peluquerías de damas, arreglándose sus uñas, y no son personas que uno decir, son gays, ¿no? Son personas que se van a limpiar sus uñitas, se las cortan. Lo cual no está mal, pero siempre que tengamos presente cuál es la verdadera belleza y de dónde proviene nuestro real atractivo, ¿cierto? Sí. Pensando en eso, de lo que significa la presencia de Dios en nuestra vida. Bueno, de todas maneras, reflexionarlo. Eso es algo que hace parte de nuestra reflexión, ¿cierto? Y es importante para nosotros tomar ciertos instantes para pensarlo, para analizarlo. Ahora, las preguntas que tenemos aquí en la prueba 8C son mucho más básicas y por eso pues quería avanzar un poco en el estudio y en la reflexión de lo que es la lección 8C. ¿Hay algo más de lo cual ustedes quieran detenerse un poco a reflexionar con respecto a esta lección, la 8C? Yo tenía La 12. Sí, dime, las 12. Vámonos para allá. Porque tiene 21, entonces por eso iba aquí. Este pasaje nos enseña cuáles son las actitudes correctas y cuáles las incorrectas que debe tener una congregación con un fiel pastor. Pero también nos enseña respecto a la actitud que debe tener un pastor hacia su congregación. ¿Qué lecciones puede encontrar en Gálatas 4:19 acerca del tipo de atención que el pastor debe proporcionar a los nuevos cristianos? Leemos entonces Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Quién fue? Porque no alcancé a identificar quién quería reflexionar un poco más en el número 12. Fui yo, el 12. ¿Elo? Ah, ya. ¿Qué quieres aportar al respecto, Elo? Bueno, justamente es que dice que debe proporcionar, o sea, que el pastor debe proporcionar a los nuevos cristianos, ¿no? Acá que debe, que el pastor no debe rendirse, debe esforzarse, debe acercarse a sus a las personas hasta lograr el objetivo de acercarlo a Dios, de formarlo. Entonces él dice, aunque justamente vuelvo a sufrir dolores de parto, o sea, vuelvo de nuevo a reincidir, y de hecho él hace su viaje misionero y regresa para como evaluar todas sus iglesias, ¿no? ¿Y eso qué nos dice de la función pastoral? ¿Qué tan fácil es? Bien complicada, perseverante. Lo otro que yo quería decir también, pastor, que por ejemplo yo tengo 4 hijos y bueno, y ahora 5 nietos que para mí son como mis hijos, entonces como que tengo siempre tarea, entonces yo me pregunto, si un pastor tiene una congregación de 30, 40, 100 personas, entonces es un trabajo muy arduo y difícil, porque dice que quiere que nosotros tengamos el carácter de Dios. Y entonces también el pastor tiene que tener ayudantes y nosotros, cada uno de nosotros debemos ayudar al pastor. No solamente el pastor,
Sino que, por ejemplo, si yo personalmente tengo una actitud mala, a lo mejor, y yo no me doy cuenta, mejor otra persona, no solo el pastor, me puede decir, mira, Angélica, ¿sabes qué? Esto como que no se ve bien, o esto no corresponde, como que siempre ayudándonos, o al revés, felicitar a la persona, porque mira, te veo que cada vez tú estás estudiando más, ¿me entienden? No es solamente el pastor, somos todos un cuerpo, es como mis mismas hijas se retroalimentan, se aman, se hacen críticas, entonces también nosotros debemos ser como una familia, no solo la función del pastor, de todos. El pastor debe ser responsable y tener el deber pues, de compartir el evangelio como así nos los mandaron a nosotros, pues ir a predicar el evangelio por toda la nación, pero somos iglesia y como iglesia debemos prestar servicio y ser parte de esa iglesia de manera activa. En ese aspecto, pues nosotros los hombres nos quedamos un poco cortos en lo que es el entender de este texto, ¿cierto? Porque pues no sufrimos los dolores de parto. Yo lo compartí alguna vez en una prédica que dicen que más o menos uno alcanza a sentir ese mismo dolor que las mujeres cuando le rayan el auto, ¿cierto? Es más o menos, es casi el mismo dolor que siente una mujer en el parto. ¿Qué tal? Uy, No, pastor, no, en 1000 veces más. no. Cuando Yo sabía tiene que iban cálculos en los riñones. No, peor que un cálculo de riñones. Yo sabía que no les iba a gustar la comparación. Pero bueno, es que ustedes no han sentido lo que uno siente cuando le rayan el auto. Pero bueno, ay. Pero esto es solamente para echar broma porque sabemos que es un dolor bastante intenso y yo siempre trato de ejemplificarlo un poco con mi esposa, que siendo muy fuerte y habiendo tenido sus 3 hijos por el parto natural, ella me dijo, y yo lo entendí así, que el dolor fue tan intenso que sintió que la estaban partiendo en dos por la cintura, como que la estaban desprendiendo, partiendo en dos. Entonces a mí me quedó claro que el dolor es realmente fuerte, intenso, de ahí que algunas partes utilicen aún en el parto vaginal la epidural para hacer una disminución del dolor. Imagínense. Pastores, en YouTube hay un experimento que le colocan los dolores a un varón. Primero le colocan los dolores menstruales que sienten algunas mujeres, porque no todos tienen eso. Y después le colocan la primera fase, ni siquiera cuando está dando a luz, o sea, y no pudo aguantarlo, se tiró al suelo, se desmayó con los primeros dolores. Mira, María Decía, Angélica, sáquenmelo, decía. te voy a Gritaba decir y- algo, eso es tan terrible que hay muchos varones que nos hemos desmayado en la sala de parto, o sea, solamente estando ahí, ni siquiera sintiendo con ese aparato los dolores que son más o menos parecidos porque tiene que ver con unas pulsaciones nerviosas y eléctricas, pero definitivamente solo las mujeres pueden dar fe de lo que realmente significa un parto, pero con todo y eso, que nosotros no lo podemos vivir, la imagen de lo que dice el apóstol Pablo debería ser suficientemente radical para nosotros en el entender de lo que es la función pastoral y la gran responsabilidad que asumimos cuando estamos discipulando a alguien. Y claro, en lo que tiene que ver con la reflexión que ustedes han hecho, yo valoro mucho que el Señor les lleve a pensar no solo en lo que significa la labor de un pastor, sino en también lo que ustedes, lo que cada uno de nosotros podemos hacer para aportar en el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Porque así como Jetro fue y le dijo a Moisés, te vas a morir si tú solo haces todo ese trabajo de juzgar al pueblo, de hacer toda esa labor, ¿cierto? Que él estaba desarrollando allá en el desierto. Por muy chica que sea una iglesia, si hay solamente una persona que se está encargando del desarrollo y el crecimiento espiritual de la congregación, se va a estancar esa iglesia. Y lo más probable es que ese tipo se vuelva loco. ¿No creen?
que ese pastor no resista lo que significa tratar de ser el único que disipula a toda la iglesia? Por supuesto. Así Mucho que trabajo. el trabajo es de todos y nosotros lo estamos desarrollando. ¿De qué formas? Tenemos pastores para los niños, los maestros, las maestras de escuela dominical pastorean a los niños. Les pedimos, por ejemplo, que tomen el tiempo de conocer a sus niños, de saber cuáles son sus nombres, en qué familia están, cómo está la condición de ellos. Pedimos que vayan más allá de solo darles una lección y que participen activamente del crecimiento y el desarrollo de esos niños. Tenemos liderazgo en los ministerios para los matrimonios, para los varones, para las mujeres. Si esto no fuera así, pues es difícil la función de la iglesia porque una sola persona no podría llegar a alcanzar a todos los miembros de la congregación. Así que cada uno de nosotros tenemos una participación activa en el crecimiento y en el desarrollo de la congregación. Como veía el domingo, esa pregunta, ¿y ahora qué? Pues cada uno tiene un llamado y hace una participación activa en el proceso de ir y hacer discípulos a todas las naciones. A veces no tomamos la participación activa porque creemos que es otro el que lo tiene que hacer. ¿Se acuerdan? Como lo dijo Moisés. No, que Sí. manda otro, Señor, manda otro. Pero atención, Sí. en ocasiones el Señor insiste, yo te estoy mandando a ti. Te estoy llamando a ti. Puede ser que nosotros todavía estamos en ese proceso de heme aquí, envíalo a él, pero puede ser que llegue un momento en el que por fin le demos la cabida a ese llamado cuando el Señor nos diga, hazlo tú, y por fin digamos, heme aquí, envíame a mí. A cada uno le llega su momento. Algunos es pronto y otros lo aplazan. Pero estoy seguro que el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros a multiplicarnos. Hay personas que pasan toda la vida sintiendo que no son ovejas. Y es cierto, no son ovejas de nadie porque nadie los discipuló, ¿cierto? Nadie los acompañó en ese crecimiento. Pero hay personas que se ven como ovejas, pero estériles. Qué raro, las ovejas se multiplican, tienen también otras ovejitas, ¿cierto? Entonces, veamos la analogía completa. Es lindo ser ovejas y que nos pastoreen, pero también es lindo ser oveja que se multiplica y que tiene hijos espirituales también. Entonces, la analogía es completa. ¿Sí? Así que, gracias, Elo, por llevarnos a reflexionar un poco en esta pregunta. ¿Alguien más quiere reflexionar específicamente en algún aspecto, especialmente de la lección 8C? ¿Ya? Bien, entonces avancemos y sigamos a la revisión de las pruebas 9A y 9B. ¿Ya? Esta temática de la lección 9, entonces nos va a llevar a las pruebas y ahí también seguramente tendremos un espacio para la reflexión. Les estoy compartiendo la imagen de las pruebas 9A y 9B. Se me demoró un poco eso sí, en bajar. Ahí está. Ya aparece ahí en sus pantallas, ¿verdad? Listo. Entramos entonces a revisar la 9A y dice la número 1. Solamente tenemos el relato de un sermón de Pablo en Galacia. ¿En qué ciudad lo predicó? Antioquía de Pisidia. En Antioquía de Pisidia. Muy bien. ¿En qué edificio predicó primero? En la sinagoga. Muy bien. En la sinagoga. C. ¿En qué idioma predicó? Griego. En griego. Son detalles importantes para tenerlos presentes, ¿cierto? Porque pues a veces se puede causar cierta confusión. En el caso, por ejemplo, de quienes vieron la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, ellos fueron bien meticulosos en el desarrollo del lenguaje utilizado y en gran parte de la película hablaron el idioma normal de la comunidad, que era el arameo.
pero el idioma que predominaba en esta región de Asia Menor, en Galacia especialmente, Corinto y todo esto, era el griego. Entonces no es extraño que haya predicado en griego. Número 2. A. ¿Quiénes invitaron a Pablo a predicar en esta oportunidad? Vale, sacerdote. Los principales sacerdotes. Los principales de la sinagoga. Hay que decir que como está en la sinagoga, pues los que invitaron fueron los principales de la sinagoga. ¿Y por qué invitaron a Pablo a predicar? Porque era un rabino de Jerusalén. Era una visita, ¿no? Y siempre se aprovecha la visita de alguien que está pasando por allí, que tiene también seguramente un reconocimiento. Pablo tenía un reconocimiento porque hacía parte de la escuela de Gamaliel, y esa escuela rabínica también era bien ponderada Prestigiosa. en este tiempo. Así que lo invitaron porque era un predicador itinerante que estaba de visita. 3. ¿En qué parte de la Biblia podemos encontrar este sermón? De la referencia. Hechos Hechos 13. 13, del 16 al 41. Del 16 al 41. Muy bien. Hechos 13, del 16 al 41. Nosotros revisamos esta prueba como parte de la comprobación del trabajo realizado en casa esta semana, pero también en beneficio de aquellos que de pronto no tuvieron el tiempo y aquí van a poder hacer la revisión de su prueba. Si alguien no pudo desarrollar la lección, pues no sirve de mucho solo dar las respuestas, ¿cierto? Le sirve como comprobación, pero lo importante es que se pueda desarrollar la lección. Ya. 4. Como consecuencia de este sermón, ¿cuáles son los dos grupos de personas que se convirtieron? Judíos. Judíos y gentiles. A veces como se responde al mismo tiempo, los sonidos se pueden transponer de una persona al otro, y por eso yo después vuelvo y ratifico cuál es la respuesta. Pero está bien que ustedes den la respuesta que tienen en sus apuntes. Judíos y gentiles. Judíos y gentiles, muy bien. 5. ¿Y cuáles eran los dos puntos principales de este sermón? La muerte y la resurrección de Cristo. De Jesús. Muerte y resurrección de Cristo. La muerte y la resurrección de Cristo. Muy bien. 6. ¿Hasta dónde llegó la palabra de Dios en ese tiempo? Iconio. Por toda la provincia, puse yo. Uh-huh. Claro, si ponemos alguna referencia geográfica específica, puede quedarnos como la idea de que se movió hacia un sector nomás, ¿cierto? Porque aquí, por ejemplo, nosotros, pues, si decimos llegó hasta Copiapó, pues ya hacemos una idea de que fue hacia el norte nomás, pero cuando pensamos en lo que dijo Pablo, que fue el alcance de la predicación del Evangelio, dijo fue a toda la región. No sabemos qué tan al norte, qué tan al sur, pero la provincia estaba demarcada de alguna manera geográficamente definida. Y lo que dice el apóstol es que ellos llegaron a toda esa región. Entonces la respuesta correcta sería a toda esa región. 6b. ¿Quiénes fueron los que probablemente la llevaron? Los apóstoles. Los que habían creído. Uh-huh. Otra vez, como en el caso de la labor pastoral, pues bastante complejo pensar en que una sola persona abarcó toda la región, ¿cierto? Podemos inferir del documento que ellos mismos, cada vez que entendían la palabra, iban y la predicaban. Entonces, esto nos ayuda mucho para ratificar el hecho de que el llamado no es a una sola persona, sino que la iglesia, conformada por todos nosotros, ha sido llamada a ir y predicar el Evangelio. 6c. ¿Por qué no pudo ir Pablo personalmente en esa oportunidad? La enfermedad. Porque Estaba estaba enfermo. Muy bien. Así que puede ser que en ocasiones sucedan cosas que para nosotros no tienen explicación, como decíamos, el por qué se enfermó,
pero eso también pudo significar una motivación especial para los creyentes para ir y predicar la palabra, ¿cierto? Entonces, aunque no queremos que alguien esté enfermo, pero a veces hasta la enfermedad el Señor la usa para bendición también. ¿Preguntas Pastor, hasta el momento? Sí, Julio. en la 6b serían los apóstoles. Los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes. Claro, porque en este contexto el único apóstol reconocido en ese momento para Galacia era Pablo, y Pablo estaba enfermo. Entonces, ¿quiénes más fueron? Los nuevos creyentes. Conforme iban recibiendo la palabra, también iban predicándola, y eso es muy bueno, muy, para nosotros, muy ilustrativo de lo que debería ser todavía la forma de compartir la palabra como una función de todos y no de solamente algunos. Bien, pasemos entonces a la 9b si no hay más preguntas, pero siempre queda el espacio para hacer preguntas. Ya, vamos entonces avanzando. ¿En qué ciudad de Galacia fue sanado un cojo? Derbe, En Listra. Listra. Aquí En Listra. yo puse Derbe. ¿Quiénes pensó la gente que eran Pablo y Bernabé cuando presenciaron este milagro? Pensaron Joseph. que eran dioses, Júpiter, Bernabé y Pablo, Mercurio. Ah, vea pues, Los planetas. dioses. No, pues si todos los dioses tenían alguna representación cósmica, qué golpe al ánimo, ¿cierto? Al egocentrismo que les dieron a estos dos varones. Imagínense, nada más solo les dijeron que son dioses. ¿Qué quisieron ofrecer a Pablo y a Bernabé? Toros y Toros. flores. Toros y guirnaldas de flores. Sacrificios, imagínense. Ofrecer sacrificios, toros en sacrificio. No eran solamente toros de lidia ni para poder hacer una parcela llena de toros, sino eran sacrificios. ¿Cómo reaccionaron los misioneros ante esta actitud? Se rasgaron la ropa. Se desesperaron. Se pusieron tristes. Por lo menos nos queda claro que rechazaron ese ofrecimiento, ¿cierto? Ya particularmente lo que hicieron también deberíamos nosotros entenderlo en el contexto de una expresión de gran dolor. Ahora pues nosotros que difícilmente podemos ver una expresión tal que pueda tener algún sentido. El último que yo vi que se rasgaba la ropa creo que era Michael Jackson en un video. Pero así como que alguien demuestre algo especialmente al rasgarse las vestiduras, menos. Bueno, la euforia que demuestran algunos jugadores de fútbol cuando meten un gol o algo así y se intentan quitar la camiseta, pues fue controlada porque les viene una amarilla segura. Es por eso que no lo volvieron a hacer los jugadores de fútbol, pero tenían la costumbre de quitarse la camiseta y salir corriendo por todos lados celebrando con euforia un gol. Pero esa no es la razón por la que se rasgaban las vestiduras en la antigüedad. La razón fundamental era una demostración de gran dolor, de congoja. Job también, me parece que Job también lo hizo. No me acuerdo. Y se echó ceniza y se botó. Caifás lo hizo ante Jesús cuando dijo que él era el Hijo de Dios. Así es. Varios lo hicieron Sí. y estaba reconocido dentro de la comunidad como una demostración de gran dolor. Entonces, claramente rechazaron ese ofrecimiento. Poco tiempo después, dice la número 4, ¿qué terrible acción emprendieron contra él los enemigos de Pablo? Lo apedraron, ¿no? ¿Qué creemos nosotros? De adoración a odio. Interesante ese salto, ¿no? Así hace la masa, pues, pastor. Es parte de un fenómeno natural de las masas. No la es, euforia. Y no es pasó muy con Jesús.
No es muy extraño pensar que también en la entrada triunfal de Jesús, aquellos que tendían sus mantos y cortaban ramas y decían, Hosana, después gritaron, crucifícale. Sí, pero, Ah, pero también estaban influenciados para apedrearlo, porque acuérdense que se metieron los judíos incrédulos. claro, pero es lo que dice María Angélica, las masas son fáciles de influenciar, para bien y para mal, Sí, pero especialmente para mal, ¿no? Muy fáciles de Cosa, influenciar. cosa de ver La- el estallido social. La evidencia está en cómo un día glorificaron a Jesús y al día siguiente lo condenaron a muerte y todos pedían su muerte. Así es, al tal punto que pidieron que soltaran a Barrabás, que no tenía la mejor Exactamente. reputación. Ay, 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 por eso es que no podemos creernos nosotros todos los halagos que nos diga la humanidad, porque a veces provienen de mucha ignorancia. Mantener una actitud calmada, reposada y, como dice el proverbio, no tener un alto concepto de nosotros mismos más allá del que debemos tener, es importante, porque si no, estos hombres pues pasaron de ser dioses a ser apedreados, imagínense. Número 5. ¿De cuáles dos ciudades llegó gente para incitar a cometer esta maldad? De Antioquía. De, De Antio- Iconio y de Antioquía. de Antioquía y de Iconio. Ahí sí que aparecieron, de diferentes lugares. ¿Quiénes eran esas personas? Judíos. Los judíos incrédulos. Judíos incrédulos. Se hace mención de judíos incrédulos porque recuerden que en este contexto estamos hablando también de que al llegar ellos a la sinagoga escucharon la palabra y fueron convertidos judíos y gentiles. Entonces aquí los diferenciamos, ¿no? Los judíos que sí creyeron de los judíos que no creyeron, los incrédulos. C, 5C. ¿Fomentaron la persecución en contra de Pablo en otras ciudades de Galacia? ¿En Derbe o no? En Derbe. ¿En Tam- Derbe? Ajá. En Listra. Sí, Sí, también. Derbe. También fueron fomentadas estas persecuciones en otras ciudades de Galacia. Así que no había muchos lugares a donde huir, ¿no? Sexto, ¿cómo se llamaba el joven que por el ministerio de Pablo se convirtió en Listra? Timoteo. Timoteo. Este joven va a seguir dándonos vuelta dentro del relato, así que no Sí. vamos a poder sacárnoslos así como rapidito. Va a seguir siendo reconocido durante el ministerio del apóstol Pablo. 7. Dice, mencione las 4 ciudades de Galacia donde Pablo estableció una nueva iglesia. Iconio Ah. 14.1, Iconio. Listra 14.8, Ujú. Derbe 14.20 y me faltó una a mí. No la encontré porque busqué en la Biblia y de verdad me faltó una, En anotar una. Perque. Antioquía de Pisidia. Parece que era Antioquía, Antioquía de Pisidia, pero era Antioquía antes, de ¿cierto? Pisidia. Muy bien. Esa es la que faltaba, Mechita. Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Iconio. Derbe. Listra y Derbe. Muy bien. Vamos a reflexionar un poco en esta pregunta 9b 17. Ya terminamos ahí la revisión de la 9a, la 9b, pero reflexionemos un poco en esto. A menudo el creyente es atacado por Satanás en dos esferas. Primero, la adulación. ¿Qué tipo de adulación recibieron Pablo y Bernabé? ¿Cómo recibieron esta tentación? Eran dioses. Imagínense. Sí, fueron tratados como diosos galácticos. ¿Y fueron, cómo resistieron esta tentación? Con el Espíritu Santo, porque era tremendo que le dijeran que eran dioses. Era Yo sé que ustedes recuerdan un nombre que es repetido en muchos de los devocionales que compartimos a través del
del WhatsApp de la iglesia porque provienen del Ministerio del Amor que Vale del pastor Adrian Rogers, ¿cierto? Dicen que en una ocasión a él se le acercó un miembro de la iglesia y le dijo, uy, pastor, qué buena predicación, qué maravilloso mensaje. Y él le respondió, sí, ya me lo había dicho Satanás. Entonces, a mí me lo dijeron de otra manera también. Una vez alguien se me acercó y me dijo, pastor, yo sé que ya también se lo dijo Satanás, pero qué buen mensaje. Entonces, verdad que también es un tema la adulación que se nos puede convertir en una Vanagloria. en una gran tentación, ¿cierto? El quedarse con la gloria, el pensar que lo hice muy bien, que yo sí soy el que mejor sabe, que yo sí organizo las cosas de la mejor manera, a mí sí me queda bonito, cómo me queda de rico a mí el pan de la Santa Cena, qué delicioso vino, pero es un riesgo, la adulación es un riesgo y qué bueno que lo pensemos también, ¿no? ¿Cómo Un puede manjar ¿Cómo puede resistirla? dando la gloria, Ay, hay que Dándole la gloria a estar Dios. orando. Y dando estar la gloria adorando. que merece. Sí. No es solamente un formalismo, debe hacer parte de nuestro reconocimiento de quién es el que tiene todo el poder y a quién es al que se le debe dar la gloria. Cada vez que nos dan un reconocimiento positivo, una afirmación, entreguémosela al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Amén. Señor. Es por su misericordia. No lo merezco, es para la gloria de Dios. Recordemos eso y no nos quedemos nosotros con los créditos, ¿cierto? Porque a veces nos quedamos nosotros con el reconocimiento, con los créditos. Pablo, o sea, David decía que si nosotros sin Dios somos como un gusano, y en otra expresión dice como un montón de caca, de excremento. Eso somos sin Dios nosotros. En los salmos dice eso, y es Sí, verdad. es fuerte, pero es importante para mantener la humildad, porque Exacto. la posibilidad de hincharnos, ¿no? De crecernos y creernos más de lo que realmente somos, pues es un riesgo grande. El ego puede causarnos muchísimo daño. Bueno, yo creo, pastor, que ese es como uno de los principales como pecado del hombre, porque esto de creernos dioses, de creernos que, por ejemplo, la misma ciencia, cómo ha avanzado, cómo el hombre se cree superior. Y, por ejemplo, en las mujeres, esa es la primera recuperación que teníamos que ver, que nosotros no somos diosas, sino que somos simples vasos de barro, conteniendo el poder de Dios, como dice ahí en 2 de Corintios. Y ese fue el pecado de Satanás. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos haciendo lo mismo de Satanás. Exactamente igual. Bien peligroso, sí. La actitud equivocada también puede causar mucho daño. Dice por ahí una anécdota de una broma, un chiste de que los científicos, como han avanzado tanto en el desarrollo tecnológico, que ya están clonando, ¿cierto? Haciendo clonaciones y todo esto, le dijeron a Dios que ya podían hacer un humano de la Tierra, porque claro, los componentes que tiene la Tierra son los mismos que componen nuestro cuerpo humano, pues nosotros no parecemos tierra, aunque algunos tienen cara de puño y de barro, pero sí los componentes químicos que tiene la Tierra son los mismos que tenemos nosotros, por cuanto no es tan raro que al estar enterrados nos convertimos en tierrita, ¿cierto? Otra vez volvemos a la Tierra porque de la Tierra fuimos tomados. Entonces los científicos se ufanaban de que ya tenían toda la forma de tomar la Tierra y convertirla en un ser humano y confrontaron a Dios y le dijeron, Dios, ya podemos hacer un humano y podemos ser como tú. Y entonces Dios le dijo, a ver, muéstrenme. Y el científico se agachó para tomar tierra y le dijo, pero no uses de mi tierra. Y claro, pues sí, nosotros como humanos somos tremendos en poder modificar, en poder hacer cambios, en poder hacer unas formulaciones maravillosas con lo que ya Pero hay, con todos los recursos de Dios. con todos los recursos que ya tenemos, que Dios mismo nos entregó. Entonces, a veces ese orgullo pues es bien
infundado, ¿cierto? No tiene ningún fundamento porque todo es de Dios. Y B, también debemos meditar en lo siguiente, la persecución. La persecución también puede ser un ataque fuerte. ¿Qué oposición encara usted en su vida? Pues ya María Angélica nos compartió una que tuvieron que enfrentar en todo este contexto de la pandemia, pero este es un momento para reflexionar. A veces hay oposición que se convierte en muy grande y que nos sobrepasa, pero también podemos aprender del ejemplo de Pablo y de Bernabé para poder enfrentar la oposición, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál es el secreto de esta fortaleza y perseverancia que todos debemos aprender? No volverse atrás, seguir adelante, sea como sea, con la ayuda de Dios. Así es, muy bien. Y la palabra para nosotros es una fortaleza en todo momento, en todo lugar. Así que recordando la palabra, pues encontramos mucha ayuda en momentos difíciles. Por eso es importante memorizar. Insistimos una y otra vez, memorizar la palabra para que pueda llegar en momentos difíciles para fortaleza en nuestras vidas. Sí. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. ¿Cuánto era Hebreos? ¿Cuánto, pastor? Hebreos 10:39, uno de esos versículos que necesitamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón para no volver atrás. Sí. Y les comparto cuál era mi palabra de ánimo, que no necesariamente es directamente pues un texto bíblico, pero sí una canción que extrajeron de la palabra de Dios. Y no sé si alguna vez ustedes la escucharon, pero en momentos difíciles me acuerdo de esta canción. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo Sí. aquí a poseer la tierra que Él nos dio. ¿La recuerdan? Sí, está muy A antigua. A veces nos ayuda una canción porque pues puede ser que sea más fácil de memorizar que hasta un texto bíblico, pero esta canción tiene contenido bíblico y nos ayuda a recordar que, como dice Hebreos 10:39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. 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 Muy bien. Vamos a avanzar entonces porque ya nos llegó la hora de las 9:30, que es el momento de reflexión y que pensamos nosotros, pues estamos ya llegando al final, pero ¿qué tenemos que hacer ahora pensando en esta semana? Utilizar el tiempo apropiadamente para reflexionar en los puntos de la lección 10 que nos presenta el libro. De todas maneras, hay una parte 9C que no tiene una pregunta para comprobación, pero que la próxima semana trabajaremos en ello. Tiene 35. ¿Mm? ¿Encontraron una prueba de la 9C? No hay. No hay. Solamente No. está la lección C, No pero hay. no hay prueba. No Por hay. eso no hay prueba que vamos a revisar en este momento, pero la próxima semana, al inicio, sí haremos la revisión de la 9C. ¿Ya? Llegamos hasta aquí, hasta este momento, y queda abierto el espacio para posibles preguntas. Ay, y Gama, usted tiene la reflexión que dijo sobre lo de la tierra. Yo lo leí hace mucho tiempo. Es Pues, larga, es muy buena. Usted la resumió ahí, en 2 palabritas. Pero hace mucho tiempo, pero no, después no la puedo volver a conseguir. no la tengo, yo la tengo también en la memoria y por eso la comparto como parte de un chiste, ¿no? Y es Claro. visualmente es bien agradable compartirla porque, claro, cuando uno lo está contando, muestra como que el científico se agacha a tratar de recoger la Tierra.
Y ahí Exacto. entonces yo le dice, pero no de mi tierra. Entonces, Ujú. Esa visualmente, yo la leí hace, claro, y cuando uno sí, la ejemplifica, pues es mucho más llamativo, ¿cierto? Que uno pueda hacer como la acción de agacharse a recoger la tierra, pero claramente, pues, el chiste está en que uno puede trabajar con lo que ya Dios nos dio. Y claro. claramente, pues, el componente químico que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, además, sobre todo el agua, ¿cierto? Pensando en cuánta agua tenemos en nuestro organismo. Dicen que es más del 50% de nuestro organismo que es agua, eso es puro líquido. Entonces nosotros somos pura tierra, somos claramente una creación de Dios muy bien ejemplificada en lo que nos dice el Génesis, del polvo de la tierra. De ahí fue tomado el hombre. Entonces, no tengo exactamente como la reflexión como tal, pero es como medio entre un chiste y entre una ilustración. Pero posiblemente hay que hacerle como la búsqueda ahí en Google, eso aparecen muchas cosas. Lo que pasa es que no siempre aparecen todas las fuentes que uno quisiera y a veces algunas están medio tergiversadas, pero lo importante es que podamos siempre recordar el fondo, ¿no? Lo más valioso de eso que puede ser solamente una broma o un chiste es recordar que todo proviene de Dios, todo es de Él y la ciencia, por mucho que quiera intentarlo, lo único que hace es trabajar con lo que ya hay. A mí ¿Alguna me pasó, pregunta? ¿Algún aporte? Mechita, dime. a mí me pasó haciendo esta lección que la hice entre ayer y hoy día, pero la hice tranquila. Eh, y si bien uno sabe muchas cosas siempre de la Biblia, siempre está leyendo o escucha predicaciones, yo decía, Dios es tan perfecto que eh, Satanás siempre ha querido destruir su obra. Y yo decía, pero preparó el apóstol Pablo en la escuela de Gamaliel, creció, el tipo fue un genio, sabía muchas cosas, tenía todo el temperamento de un fariseo y después se encontró con Jesús y se convirtió al Evangelio y, y pudo entrar en las sinagogas, porque acuérdense que en la sinagoga no podía hablar cualquiera, tenía que hablar un entendido, entonces Dios usó a ese Pablo que había preparado, que en algún momento se fue en contra del mismo. Entonces yo decía, Señor, qué maravilloso eres, porque al estar en la sinagoga, porque lo hacían estar ahí en el podium, porque decía la lección acá de que lo llevaban para poderse exhortar a la gente. Entonces Pablo se levanta con todo el poder y le habla a judíos y le habla a gentiles y le habla súper fuerte a los judíos. Todo lo que era la ley quedó por el suelo, porque y todo me gusta porque todo toma mayor sustancia en lo que uno está estudiando, porque le habla de la ley y les dice que la ley no vale, no así literalmente, pero les dice que ustedes, él vino desde Abraham y le sigue la genealogía, y después le habla y dice, ese Jesús, o sea, vino Juan el Bautista antes, que no era capaz de brocharle los zapatos, después dice, ese Jesús que anduvo en la tierra, al que ustedes crucificaron y que resucitó, y a los entendidos en la ley le hace pero un cortocircuito. Entonces yo lo encuentro, de verdad a mí me pareció maravilloso, yo no sé, o sea, todos sabíamos eso, a mí me produjo algo así como, oh Señor, soy seco, así como, Dios mío, eres seco lo que haces, o sea, antes de la fundación y de todo, esto ya lo sabía, esta genealogía en el tiempo, lo que iba a pasar con Pablo, que le iba a predicar a gentiles, que su misma ley la iba a validar con lo que este mismo hombre decía. Entonces, yo no sé, yo lo encontré genial, yo me maravillaba, hoy día dije, qué increíble. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho haciendo las lecciones. No siempre me pasa, pero esta vez me pasó porque yo decía, Dios hace todo perfecto. Y después,
como es tanta la perfección, de nuevo mete el cacho en la cola porque de nuevo lo quisieron poner le quisieron ofrendar, sacrificio, y así como recién hablábamos de que estuvo arriba, después lo quisieron matar. Y yo dije, qué increíble cómo Dios hace las cosas. Eso yo quería compartir porque de verdad me quedé plop, a pesar de que uno estudia de Dios. Pues yo creo que el Espíritu Santo que a ti te dice, es como, este soy yo. Gracias, Mechita. Eso no lo perdamos nunca, la capacidad del asombro, de asombrarnos por cosas que a veces damos como por entendidas, por hechas, ya conocidas, ya sabemos ese texto. No lo perdamos, sigamos admirándonos de cosas que parecen sencillas, pero que tienen mucha profundidad y mucho valor. Y a veces pensamos que ya conocemos mucho, pero nunca nos dejemos de admirar por todo lo que es el contenido de la palabra y por lo mucho que tiene para aportarnos. A veces, por ejemplo, me han preguntado, ¿y será que reflexionamos sobre tal texto? Pues claro, pero es que es muy conocido. Sí, pero cada vez va a tener algo nuevo. ¿Cuántas veces has leído el Salmo 23? Es el texto, dicen que es el texto más reconocido en el mundo. Algunos ni siquiera lo conocen como Salmo 23, pero han escuchado, ¿cierto?, sobre el Salmo 23. Pero cada vez que lo leamos y cada vez que escuchemos una predicación va a haber algo nuevo, va a haber una bendición especial para nosotros. Entonces no perdamos esa capacidad de asombro porque Dios sí tiene un propósito mayor. Va a haber momentos en los que tú no vas a reparar en qué es eso de las aguas y que los verdes pastos, pero el momento en el que el Señor te tenga preparado para recibir ese mensaje, ese día va a ser impresionante para ti. Y por eso, Ese salmo, ¿sí? aquí quería decir que ese salmo me sostuvo para cuidar a mis padres cuando yo estaba porque al final me terminé enfermándome porque ya mi cuerpo no daba más, ni emocional ni físicamente, pero ese salmo me ayudó, yo lo repetía, y cada vez que lo repetía sentía como que Dios me llenaba de fuerza, me Amén. sostuvo, y me lo sé de memoria por eso, porque de tanto repetirlo, pero realmente fortalece mucho la Biblia, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y también, Sí. si ustedes en algún momento tienen la oportunidad, bueno, ya no va a ser tan fácil, pero el Señor tiene sus tiempos. Y si tienen la oportunidad de hablar en algún momento con Jacobus y Patricia, que los queremos mucho y los extrañamos harto, pues ahora que se fueron a vivir allá al sur, pregúntenle cómo conoció el Evangelio Jacobus. Porque a veces nosotros pensamos, no, es que hay cierta clase de personas que jamás van a conocer el Evangelio, ese es tan conocedor, ese es tan sabio, ese tiene tanta información en su cabeza que nunca va a aceptarlo, ese es un doctor, este es un político, y a veces nosotros descartamos personas y decimos, ese ni para qué le predico si ese se va derechito para el infierno. Pero no es así, no es en nuestro tiempo. El Señor, como decía Mechita, a Pablo lo llevó en una escuela a aprender tantas cosas que después Pablo tal vez pensó, esto me va a servir a mí para poder encarcelar a todos los cristianos. Y fue todo lo contrario, fue para hacer más cristianos. ¿Ve? Entonces, Jacobus hizo todos sus estudios, hizo especializaciones en Australia, y cuando estaba en Alemania, también trabajando en su doctorado, parte del tema, yo les voy a hacer un resumen, pero él les puede explicar mucho mejor. Parte del tema que él estaba proponiéndose como de explicación, de encontrar una explicación que en últimas es una tesis doctoral, era la matemática aplicada a las olas del mar. ¿Cierto? Uno como que empieza a arrugar acá la cabeza, uno dice, ¿matemática? Sí, imagínense poder practicar, ¿cierto?, un examen a las olas del mar y poder ver matemáticas ahí en todo eso. Y el hombre estaba tan involucrado en todo ese proceso que le llegó, así como dice aquí en buen chileno, le cayó la teja, le llegó la iluminación. Esto es tan perfecto que solamente puede explicarse con Dios. En medio de la expresión tal vez más científica y de la exposición más académica,
ahí el Señor lo llamó. Entonces, Ujú. ¿qué límite tiene el Señor? Si a un loco de estos tratando de encontrar toda la matemática aplicada a las olas, ahí se le revela al Señor. Impresionante, ¿cierto? Maravilloso saber que el Señor está La- en todas partes y Vamos a- especialmente para Jacobus en las olas del mar. Así que guarden ese tema para preguntárselo porque realmente él lo va a explicar bien. Yo solamente estoy haciendo así como el resumen, pero muy lindo como él lo explica y cómo fue su encuentro con el Señor a través de la ciencia. Entonces, recordemos esto porque a veces nosotros pensamos que hay personas a las que nunca les va a llegar la palabra, pero el sastre a través de sus costuras, el peluquero a través del uso de sus tijeras, y a cada una de las personas el Señor les está hablando en este momento. Importante recordar, como el domingo veíamos en la palabra, que ya el Espíritu Santo está trabajando. A veces nos dice solo acércate a ese carro. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues como hizo Felipe, abrir la boca. Abrir la boca. Abrir la boca. Pero ya la obra la hizo el Señor, no es porque tengas que convencerlo con la boca, no. Lo que hizo Felipe fue solo abrir la boca. Y en eso algunos somos expertos. En abrir la boca. ¿Cierto? Lo dejo ahí nomás. No vamos a entrar, ¿cierto? Hacerle más explicación de qué pasa cuando abrimos la boca. Algunos la embarramos mucho cuando abrimos la boca, pero también ahí hay oportunidades para ser usados por el Señor. Así que concluimos con esto, recordando también un poco el tema del domingo. Qué bonita aplicación, creo yo, también en este contexto, recordar que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros para un fin y para un propósito.